Hola, como siempre, mil y mil gracias a la revista Derecho, Debates y Personas por abrirle las puertas de todos los canales de comunicación que tienen ahora, Twitter, Instagram, LinkedIn, bueno, todo esto, a la firma Fabio Umar Abogados para exponer aquí lo que más nos gusta, el derecho penal corporativo, el cumplimiento, el lavado de activos, la extinción de dominio, las figuras jurídico-procesales alrededor de esto, y quizás con el tiempo vamos a ir ampliando algunos temas. Desde ya les quiero contar, por ejemplo, que vamos a hacer un episodio, a sacar un episodio sobre un fenómeno que sacudió al mundo jurídico, particularmente al mundo constitucional, del derecho constitucional, la famosa Constitución islandesa, tema en el que hemos venido trabajando desde hace tiempos, y eso pues, lo veremos con más detalle en un nuevo episodio. Por ahora, y atendiendo los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp que nos han enviado pidiéndonos información, algún tipo de dogmática, de estructura en torno a los programas que se utilizan para adelantar investigaciones internas. Es decir, cuál es la metodología, cuáles son las finalidades, las consecuencias, los principios que rigen las investigaciones internas corporativas. Esto es sumamente importante porque cuando quiera que al interior de una corporación encontramos eventos que merecen ser investigados, que merecen ser denunciados eventualmente, no basta simplemente con acudir a la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, o a la Superintendencia de Sociedades o de Industria y Comercio y decir tranquilamente, mire, yo creo que es que aquí pasó esto. No. Las investigaciones internas corporativas tienen una finalidad puntual y precisa. Ya la vamos a ver, tienen unos métodos puntuales y precisos, ya los vamos a ver, pero tienen ante todo y por encima de todo unos requerimientos esenciales para que puedan predicarse de ser investigaciones que tienen potencialidad de producir los efectos que se han querido. Dicho de otra manera, las investigaciones internas son esenciales hoy en día, en tanto que hacen parte de los programas de cumplimiento. No se puede entender la existencia, la implementación de un programa de cumplimiento, de programas de compliance, sin entender antes la necesidad imperiosa de tener sistemas de investigación interna robusta. Miremos brevemente qué es esto. Existe una norma ISO que es la 37008. La norma ISO 37008 regula la existencia, los principios, la funcionalidad de las investigaciones internas. Recordemos que ISO, la palabra ISO, la letra ISO, significa la Organización Internacional de Estandarización, por sus siglas en inglés. Las normas ISO lo que buscan es establecer un marco regulatorio para una serie de fenómenos que se van presentando. Existen ISO para casi todas las actividades del ser humano y casi todos los productos. En el caso de las investigaciones internas, les decía, la norma ISO 37008 regula y genera unos principios. Ojo, esto no hace parte de la normatividad interna colombiana. Uno no puede alegar bajo ninguna circunstancia, por ejemplo, que un empleado violó la norma ISO 37008 o la norma ISO 37000 de anticorrupción, por poner ejemplos. No. Esas normas lo que nos proponen es un sistema, son normas de tercer o cuarto nivel, lo que se conoce en inglés como soft law, que proponen una regulación para cada país y hacen parte de regulaciones internas. Insisto, no tienen fuerza vinculante de ley como la podrían tener otras normas. Entonces, miremos los principios de la ISO, por ejemplo. Están diseñadas las normas ISO, como les decía, para regular alguna materia en particular y dotar de contenido, dotar de dogmática, si se quiere, a una particular eventualidad. En este caso, la existencia de investigaciones internas. Esa norma, la ISO que les planteo, trae y desarrolla los principios que deben desarrollarse y atenderse cuando quiera que analizamos o hacemos una investigación interna. ¿Qué es, en primer lugar, una investigación interna antes de entrar a los principios? Una investigación interna lo que busca es determinar la ocurrencia de un hecho que la compañía ex ante ha determinado como un hecho dañoso que no puede permitirse su ocurrencia y que en caso de ocurrir, ojo, estoy con los términos de los programas de cumplimiento, y que en caso de ocurrir debe ser investigada
determinado el impacto que tuvo y eventualmente sancionada él o los autores de la norma, de la conducta que se investiga. La ISO 37008 parte de un supuesto, y es que hay un mínimo de conocimiento y de información que debe tener el accionista de la compañía sobre cómo está operando la compañía de la cual es propietario. Ojo, cuando utilizo la palabra mínimo de información me refiero, eso también está regulado, la información en la norma 19650, en la ISO 19650, si la memoria no me falla. Así que el concepto de información mínima o mínimo de información lo pueden encontrar en esa ISO. La investigación interna, entonces, es una herramienta que se desarrolla con ocasión, hoy en día, natural, obvia, de los programas de cumplimiento, Porque el programa de cumplimiento lo que nos dice a nosotros es lo que no puede pasar y la valoración de que, en caso de que pase, cómo lo vamos a mitigar. Eso nos dice la norma de cumplimiento, o las normas de cumplimiento, porque hay varias. Pero digamos, esa es la finalidad de los programas de cumplimiento. Lo que no puede pasar, según el sector de la economía que estemos hablando, es decir, según la empresa, y en caso de que pase, cómo lo vamos a mitigar. En cambio, la investigación interna nos va a permitir a nosotros determinar cómo pasó lo que pasó, si pasó lo que efectivamente creemos que pasó, eventualmente determinar responsables, subrayo la palabra eventualmente determinar responsables, y luego de ello comunicarle a autoridades, sociedad en general y a la misma corporación, empleados, accionistas, miembros de junta directiva, los hechos que han ocurrido. Ahora sí miremos los principios. El primer principio, y quizás el más importante, es la independencia de quien ejecuta la acción investigativa o de investigación interna en este caso. No puede haber mácula alguna, ni duda, ni sospecha sobre la independencia de quien está adelantando la investigación. Si el investigador, la persona o la oficina de abogados y de investigadores forenses que se le ha encargado la tarea de adelantar una investigación interna, no goza de absoluta independencia, o no debe asumir el cargo, el reto de adelantar la investigación interna, o la investigación interna, una vez entregada, será duramente bombardeada por quienes saben que hay un vínculo de dependencia. Por ejemplo, algo que pasa con mucha frecuencia: se contrata una investigación interna por la compañía que sea, por los hechos que sean, y se someten los resultados, es decir, se condicionan los resultados al pago de los honorarios. Yo le doy 100 pesos siempre y cuando usted concluya que no hay responsables. Le doy 100 pesos siempre y cuando usted concluya que los responsables no son los que tienen que ser. O por ejemplo, quien quiera que esté adelantando la investigación interna tiene intereses en la compañía. No podría haber una investigación interna fiable, confiable, sólida, si quien está adelantando la investigación interna, por ejemplo, es accionista y espera que el informe salga más beneficioso de lo que es. Allí no hay independencia. Por otro lado, otro principio esencial, la confidencialidad. En algunos casos, las investigaciones internas deben ser confidenciales, incluso luego de su culminación. Ello porque pueden exponer secretos importantes de la compañía, pensemos en sectores de tecnología, porque puede involucrar a personas que no queremos que hasta tanto la fiscalía los investigue, no se sepa que están siendo investigados. En muchos países, Estados Unidos por ejemplo, las investigaciones internas que adelantan algunas oficinas de abogados van de la mano permanentemente de las instrucciones de la fiscalía del caso, de manera que los insumos que se van capturando, que se van pescando aquí en la investigación interna, van alimentando la investigación de la fiscalía. Por supuesto, eso no lo puede saber nadie si lo que estamos es intentando detectar, por ejemplo, una red de sobornos, una red de corrupción, una red de venta de secretos a la competencia, por poner unos ejemplos. Tercero, la idoneidad de quien adelanta la investigación interna. El investigador forense y judicial que hace la investigación interna debe tener la titularidad suficiente, el seniority suficiente para poder avanzar de manera adecuada en la investigación interna. No basta con ser un abogado, no basta con ser un muy buen abogado, no, hay que saber adelantar las investigaciones internas.
Hay métodos establecidos tanto por la práctica como por instituciones que regulan las investigaciones internas, hay varios en el mundo, que señalan cómo se deben ejecutar las investigaciones internas. La persona o personas, la oficina de abogados o de forenses, que adelanten las investigaciones internas tienen que tener una idoneidad suficiente, profesiones acorde a lo que se está investigando. No es lo mismo una investigación en compañías farmacéuticas multinacionales que compañías del agro. No es lo mismo telecomunicaciones que, por ejemplo, investigar una red de trata de personas al interior de una empresa intensiva en mano de obra femenina. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Es idónea la persona para hacer la investigación? Punto esencial. Siguiente objetivo, siguiente principio, la objetividad de la persona que está adelantando la investigación. La persona, y esto está de la mano con el de independencia, por supuesto. La persona o la institución o la oficina de abogados que esté adelantando la investigación interna debe ser objetiva. No le debe importar las consecuencias que traiga su investigación interna. Aquí quiero hacer un paréntesis para contarles un caso que está reciente en el mundo del cumplimiento. Hace poco, un banco canadiense fue multado con $3.000 millones. Esto lo pueden encontrar ahí en la literatura en internet. Multado con $3.000 millones por permitir que se adelantaran operaciones de lavado de activos en Colombia. Alguien dirá, pero un banco canadiense que no opera en Colombia, ¿cómo es eso? Pues resulta que en la institución financiera canadiense, un empleado recibió sobornos para emitir diferentes tarjetas débito, muchas tarjetas débito a una sola empresa, empresas de papel, y esas personas se venían con las tarjetas débito a Colombia y aquí retiraban en cajeros automáticos. Eso alertó, por supuesto, al oficial de cumplimiento de la compañía y al auditor del banco. Hicieron saber eso a la gerencia del banco y no tomaron las medidas del caso, y ello generó una sanción por parte del Departamento de Justicia de $3.000 millones a ese banco. Entonces, fíjense cómo la objetividad de la investigación interna es esencial. No importa si el banco va a pagar mucho o poco, no importa quién caiga en la institución, debe ser objetiva, no importan las consecuencias que se tengan. Finalmente, y esta pregunta es y ya con eso terminamos los principios y pasamos al siguiente capítulo. No importa cuán objetiva sea la persona, no importa cuán idónea sea la persona si se utilizan métodos ilegales. Dicho de otra manera, si queremos que la investigación sea sólida y nutra las investigaciones o los procesos judiciales o penales, debe adelantarse atendiendo los lineamientos de respeto de derechos fundamentales. Voy a poner un ejemplo ridículo, pero que me sirve para ilustrar por qué ha pasado. Usted no puede torturar a una persona al interior de una compañía para que le cuente si y cómo sucedieron los hechos. Usted no puede maltratar físicamente a una persona para que le narre cómo son los canales de distribución de medicamentos falsos, por ejemplo, si está investigando un episodio de esos. Entonces, la licitud debe ser máxima y el grado de respeto a los derechos fundamentales debe ser del mismo Código de Procedimiento Penal y Código Penal. De manera que las pruebas aquí obtenidas se compaginen lo más que se pueda con los principios de derecho penal y nutran la investigación que luego deberá ser judicializada. Esto es sumamente importante porque a uno muchas veces le pregunta el oficial de cumplimiento, le pregunta a la persona que está adelantando la investigación, y yo puedo hacer una cosa u otra cosa, y se da uno cuenta que lo que están proponiendo es ilegal. No se pueden obtener informaciones ilegales si queremos que esas informaciones luego sean utilizadas en investigaciones penales. Y claro, la empresa también se puede ver sancionada por adelantar prácticas, así sea con fines loables, adelantar prácticas ilegales. Muy bien, esto que acabo de explicar tiene un desarrollo muy puntual, y es cómo se enteran las personas al interior de la compañía, es decir, cómo se entera la compañía, la gerencia, la representación legal, el auditor, el contador forense, cómo se entera de estos hechos a través de los canales de denuncia anónima. En los Estados Unidos, por ejemplo, está muy bien regulado todo lo que tiene que ver con el soplón, el whistleblower, que es la persona que, estando dentro de la compañía, envía un correo electrónico, llena un formulario anónimo
contando los hechos que le están sucediendo, que ella es testigo que están sucediendo, y alerta a la compañía de una ocurrencia que debe dar inicio a una investigación interna. Fíjese lo importante que es tener un canal de soplón, si se quiere, de manera suficientemente robusta, de manera bien argumentada, bien fundamentada. De hecho, hay empresas hoy en día que se dedican a canales de denuncia anónima. Administran de manera externa a las compañías los canales de denuncia anónima precisamente para garantizar anonimato, discreción y pureza de la información. Porque de nada sirve que el canal de denuncias anónimas lo tenga, por ejemplo, el vicepresidente financiero de la compañía, que probablemente en una investigación tendrá que dar explicaciones. De nada sirve que sea un buzón puesto a la salida del baño o en la recepción donde una persona mete unas hojitas y la secretaria abre y mira y filtra cuáles sirven y cuáles no. Entonces es sumamente importante que los canales del whistleblower, del soplón, del colaborador, como se le conoce aquí en términos colombianos, tenga toda la capacidad de generar una reacción suficiente en la compañía, pero a la vez la suficiente protección, y para ello es recomendable utilizar canales de información o canales de comunicación o de buzones de quejas anónimos. Otro elemento importante de la investigación interna, la protección al investigador. Y esto está atado con los principios, por supuesto, el de objetividad, de transparencia, el de idoneidad. De nada nos sirve que de alguna manera el investigador sea sujeto de amenazas. Imagínense que un investigador esté investigando un fraude bancario y le llegue a su casa un sobre con las fotos de su hija entrando al colegio, advirtiéndole que ya saben dónde estudian los hijos, que ya sabe la señora dónde está, que ya saben a qué horas llega al gimnasio, que ya sabe a qué horas va al médico, como advirtiéndole, intentándolo intimidar. Inmediatamente se destruyen los principios de la investigación, particularmente el de la objetividad. Un investigador con miedo no investiga. Un investigador con miedo no es capaz de ejecutar de manera adecuada las acciones. Y ello es sumamente importante. Tanto la compañía que contrata los servicios de la investigación, de la auditoría interna, como el auditor interno contratado, entiéndase, oficina de abogados que adelanta esas investigaciones, nosotros en la oficina lo hacemos todo el tiempo, como los contadores forenses, por ejemplo, los peritos forenses informáticos, deben gozar de una protección suficiente para no sentirse intimidados. Y en caso de ser alcanzados por alguna intimidación, deben hacerlo saber a las autoridades y a la misma compañía inmediatamente. Para ir finalizando, se deben evitar represalias en contra de quien está adelantando la investigación, obvio, del investigador. Es decir, en el caso que contratemos un externo, no se le debe decir, como usted me entregó el informe de la manera que yo no quería, ahora le retengo el pago. Como usted no me entregó el informe como yo lo sugerí, entonces ya no lo voy a recomendar con otros colegas, otros clientes y voy a hablar mal de usted. No, eso es una represalia en contra del tercero vinculado. Y tampoco debe haber represalias en contra de las personas que actúan como soplones o como campaneros o como whistleblowers en estos casos. La razón, si ello pasa, inmediatamente se va a desestructurar el sistema de investigación interna y de buzones de quejas anónimas, que son esenciales, insisto, esenciales en la puesta en funcionamiento de investigaciones internas. Si la persona que recibe la queja anónima, por ejemplo, de hechos de corrupción al interior de una compañía, logra detectar quién la envía y automáticamente la despide de la compañía, se desestructura por completo la dinámica propia de las investigaciones internas. Debe haber cualquier tipo de agresión, de venganza, entre comillas, en contra de la persona que ha puesto en conocimiento los hechos o que está adelantando la investigación interna, debe ser seriamente reprimida. Y si esa persona es sujeto de amenazas por parte de la compañía, tanto la compañía que está adelantando la investigación externa, entiendes, oficina de abogados, como la persona que puso en conocimiento de los hechos a través del buzón de quejas anónimas o el whistleblower, automáticamente deben ir a la Fiscalía General de la Nación o a la autoridad competente, superintendencias, para avisar que el programa de cumplimiento, en particular el de las investigaciones internas, no ha funcionado. Y finalizo con esto.
Tenemos el documento final, es decir, hemos logrado concluir la investigación interna. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es un documento, muchas veces de 100, de 150 páginas, con pruebas documentales, pruebas técnicas, pruebas testimoniales que se pueden tomar en algunos casos. ¿Qué hacemos con esta investigación? Lo primero, comunicársela a la compañía que nos ha contratado. Hacerle saber a la compañía que hemos culminado la investigación y que estos son los hallazgos. Segundo, siempre, absolutamente siempre debe ser por escrito las conclusiones y los hallazgos, nunca de manera verbal. Cúrense en salud si están adelantando una investigación como investigadores y si ustedes la han contratado, cúrense en salud. Nosotros en la oficina siempre entregamos una copia impresa, nunca por correo electrónico, una copia impresa a la gerencia o a quien nos ha contratado, en algunos casos miembros de junta directiva. Tercero, si esos hallazgos tienen connotaciones penales, es altamente recomendable, en mi criterio, es obligatorio. Mi criterio, el deber de denuncia en Colombia no es un deber, es una obligación, ese es mi criterio y podemos hacer un episodio sobre esto. Es altamente recomendable que se acuda a las autoridades en el término de la distancia. Ello por diferentes razones. ¿Por qué? Enaltece los programas de cumplimiento, si los tiene. Segundo, blinda a la compañía de investigaciones, ya que la compañía misma ha mostrado interés en colaborar. Y tercero, ofrece un blindaje extraordinario a los funcionarios que han acudido a la Fiscalía General o a las autoridades. ¿Por qué? Porque al ser ellos quienes han acudido, jamás se les podrá decir que están encubriendo la comisión de un crimen empresarial o financiero. Finalizar, destruir toda la información o entregársela en original y no guardar copia de ello a quien compró el bien o servicio, es decir, a nuestro contratante. Bueno, esto brevemente sobre las investigaciones internas, las auditorías internas, que son esenciales hoy en día en los programas de cumplimiento. Con mucha frecuencia nos buscan en la oficina para adelantar este tipo de trabajos, de tareas que son extensas, son pesadas, son difíciles, pero que cada día más son necesarias y que los abogados desarrollemos competencias en esta materia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Revista Derecho. Lee. Disfruta. Comparte.